¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? En este video les voy a hablar acerca de lubricar switches, cómo se hace y por qué se hace. Son al menos dos preguntas que quiero responder en este video. Yo tengo la ventaja de tener un teclado al que se le pueden poner y quitar los switches sin tener que desoldar y soldar de nuevo. Así que el proceso es un poco más fácil. Aquí, como pueden ver, no tengo instaladas las keycaps, estaba usando otros switches y los cambié por Gateron Brown. Entonces lo primero que vamos a hacer es instalar keycaps para poder hacer la prueba de sonido, porque una de las ventajas de lubricar switches es que se reduce el ruido que se produce cuando tecleas, y para poder comprobar la diferencia primero hay que hacer la prueba de sonido antes de lubricar. Este es un set de keycaps que pedí en AliExpress. Entonces lo voy a instalar así rapidito para pasar a la prueba de sonido de switches sin lubricar. Vamos. Bueno, pues ahí está. Está la prueba de sonido de los switches antes de lubricarlos. Ahora lo que toca es pasar por el proceso. Lo voy a tocar ligerito, una muestra de cómo se desarman los switches y después cómo los lubriqué, para no tardarme mucho, porque si no sí va a ser un video de como media hora. Entonces, para hacerlo un poquito más corto, pues voy a hacerlo rapidito. Voy a demostrarles aquí rápido. Primeramente, ya que desinstalé todos los switches, como pueden ver aquí, tenemos 87 switches. Y lo primero que hay que hacer es abrirlos para poderlos desarmar. Lo primero que hay que hacer aquí, primero voy a tratar de mostrarles el switch. Como pueden ver, tiene el vástago marrón, Gateron Brown. Aquí está. Por si nunca habían visto un switch sin instalar, ahí les muestro. ¿Sí? Recuerden, son Gateron Brown. En lista de importancia, básicamente lo mismo que un Cherry MX. Bueno, para poderlo desarmar, aquí están estos dos clips. Tiene dos de cada lado. Estos son los que hay que desmontar para poder abrir el switch. Como pueden ver, lo único que voy a hacer aquí es aplicar un poquito de palanca de fuerza hacia arriba, hacia afuera, para poder sacar la tapa del switch. Bien. Tal vez esta no es la herramienta ideal, pero con la práctica fue más fácil hacerlo. Como pueden ver, ahí ya lo empujé. Se movió, ahí está, ya lo saqué. Y lo tienes que voltear, y por el otro lado haces exactamente lo mismo. Esto lo puedes hacer con un desarmador, con otra cosa, ¿verdad? Yo estoy usando esto porque se me hizo más práctico. Y aquí está, ya lo tenemos abierto. Como pueden ver, ahí se ve el resorte, se ve la parte de abajo del vástago. Aquí está, esta es la partecita que presionamos hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Bastante padre. Bien, esta es la tapa, ya lo vimos. El resorte. ¿Sí? Y esta es la base del switch. Y aquí podemos ver los contactos metálicos que accionamos, que como pueden ver lo presionas cuando bajas el switch para activar la tecla. ¿Sí? Están los contactos por abajo. Bien. Ahora, ya que desarmas todos los switches, voy a utilizar esta grasa dieléctrica Permatex. Lo compré en Amazon. Igual aquí abajito les dejo un enlace por si lo quieren comprar, lo quieren probar. A mí me funcionó bastante regular.
Bien, y como pueden ver ya están todos los switches desarmados y voy a poner un poquito más de grasita lubricante en el platito para poderlo utilizar. Lo que necesito para lubricarlos, nada más necesitamos un pincel que no esté muy grueso y vamos a lubricar todas las partes en las que el plástico toca con plástico. Estos dos canales que tenemos aquí son en los que el vástago se desliza hacia arriba y hacia abajo. También vamos a ponerle un poquito de lubricante al fondo de la base. Miren, estos son los canales. Hay que lubricar estas dos partes y el fondo, ¿sí? Sin tocar los contactos metálicos, no tiene caso. Bien, el siguiente componente que vamos a lubricar es el resorte. Hay distintas formas de hacerlo, pero yo voy a ocupar esta pequeña pincita para sostener el resorte y sin aplicar más grasa al pincel. Voy a empezar a lubricar. Voy a lubricar bien por todos lados. Le voy a dar una vueltecita para aplicar en todo el resorte. ¿Sí? Así, básicamente. Hay otras personas que los ponen como en un recipiente con tapa y le ponen suficiente grasa y nada más los agitan. Pero yo prefería hacerlo así porque es la primera vez que lo hago. Bien, ahora sigue el vástago. Esta es una parte muy importante. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a lubricar todas las partes. Recuerden, donde haya contacto plástico con plástico es donde hay que lubricar. ¿Sí? Bien. Vamos a hacerlo de los 4 lados. Así, y como pueden ver, solamente tomé un poquito más extra de grasita y con eso voy a lubricar toda la pieza. No es necesario que utilices todas estas herramientas para hacerlo. Lo importante aquí es puedes sostener todas las piezas con la mano, pero como tengo las manos gordas, pues se me dificulta un poco. Es la tapa. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a lubricarlo por la parte de adentro. Como ven, es nada más una pasadita. No es mucho, no lleva mucho. Y es exactamente lo mismo. Todas las partes donde haya contacto plástico con plástico es donde hay que lubricar. Y una vez que tenemos todas las partes lubricadas, lo que hay que hacer es volverlo a ensamblar, ¿sí? Y aquí nada más tenemos que poner todo en la orientación correcta. Alineamos, ponemos la tapita y tenemos que presionar. Y es todo. Es todo lo que se necesita para volverlo a armar. Y tiene su lado, si pones hay que hacer esto por 87 veces más. Bueno, 86 para completar el tenquiles. Y una vez que los tienes ya todos lubricaditos, pues hay que pasar otra vez a la parte de instalar los switches en el teclado. Como dije, no hay necesidad de soldar y desoldar con este teclado. Es un GMMK, tiene sockets hot swap. Eso significa que simplemente se conectan y ya. Básicamente como si enroscaras un foco en la roseta, ¿verdad? Eso es todo. Y bien, ya que está todo instalado con Kika, pues hay que pasar a la prueba de sonido para ver cuál es la diferencia, ¿ok?
Bien, pues como pudieron ver, o más bien escuchar, si hay diferencia, ya no hacen tanto ruido, se escuchan un poquito más silenciosos. De cualquier manera escuchas, ¿verdad? Pero ya no es tanto o ya no hay cascabeleo ahí del switch, porque ya como tiene el lubricante ya no hay opción de que las piezas se estén moviendo y haya vibraciones extras. La segunda ventaja de esto es que los switches se sienten más suaves. No tengo forma de comprobarlo aquí en el video, pero créanme. Bien, pues este es el video, amigos. Espero que les haya gustado. Aquí, si tienen dudas de este proceso, si quieren algo más a fondo, tengo como otras 2 o 3 horas de video que grabé mientras estuve haciendo esto. Como dije, no quería hacer un video extremadamente largo, así que lo voy a cortar aquí. Gracias por ver el video. Dudas, sugerencias, lo que sea aquí abajito, déjenmelo en los comentarios y con gusto hacemos otro video al respecto. Gracias, nos vemos en la próxima.